Señora Abascal, bienvenido, muchas gracias. Muchas No sé gracias. por dónde empezar. Muy buenos días. Por cierto, lo ultimísimo de esta madrugada, dice Sánchez que se va a presentar a las próximas elecciones en el 2027. Y en el 2037 también. Yo creo que su modelo es maduro y creo que tenemos que estar preparados para lo peor. Sánchez no solo va a hacer todo lo posible por aguantar hasta el 27, sino que va a hacer todo lo posible para que las elecciones que se celebren no se celebren en condiciones de normalidad y de legalidad. Yo me espero lo peor de Pedro Sánchez. ¿Apuesta con que va a agotar la legislatura? Digo, porque con todo lo que está pasando, fíjese ya las últimas noticias, su mujer abocada a un juicio por jurado, su hermano procesado, el fiscal general procesado, su secretario de organización en la cárcel, su otro secretario de organización pues en una situación complicada, no sé si así sin presupuestos. Yo creo que sin presupuestos e incluso con un intento de procesamiento de Pedro Sánchez continuaría adelante, porque la mayoría parlamentaria que le sostiene es una mayoría parlamentaria que quiere una España débil, que está aprovechándose de la situación de Sánchez para que los separatistas avancen en su agenda política y por lo tanto creo que él va a utilizar todo eso para protegerse de las investigaciones judiciales. Va a utilizar eso y lo que haga falta, va a utilizar una catástrofe, una guerra, como estamos viendo, utilizando como escudos humanos a los habitantes de Gaza para que no se hable de su corrupción. Ese es Sánchez, no tiene ningún límite, ningún escrúpulo y está dispuesto a todo. Pero ya la mayoría que tuvo para poder gobernar legislatura se ha roto prácticamente. Es decir, que o bien Junts o bien Podemos, ayer incluso Esquerra, no le están aprobando nada. Bueno, pero yo creo que eso es algo que nos importa a la gente decente y a quienes comprenderíamos en esa posición que no tenemos mayoría para gobernar y que nuestro pueblo merece otra cosa y que hay que devolver la palabra a los españoles. Pero no es el caso de Sánchez. Sánchez solo mira por sus intereses personales, yo no tengo ninguna duda de eso, y por lo tanto da igual que apruebe presupuestos, da igual que pierda votaciones, da igual la inestabilidad de la legislatura, da igual que los españoles tengan menos poder adquisitivo, no tengan acceso a la vivienda o estemos a la cabeza del paro en Europa. A Sánchez lo que le importa es Sánchez. Y yo creo que es muy importante que los españoles lo sepamos. Ayer en el Parlamento salía la ministra de Asuntos Sociales, se la recusaba al final y se la recusaba precisamente porque alguno de sus socios se ha abstenido. Y dijo, bueno, es que las pulseras telemáticas, o sea, a veces los sistemas telemáticos tienen fallos, pero ninguna mujer ha sido asesinada, era el argumento. Bueno, yo creo que este gobierno, que se ha puesto a sí mismo la etiqueta del gobierno más feminista de la historia, tiene un gravísimo problema de fanatismo ideológico y de incompetencia criminal. Es que este es el gobierno que ha puesto en la calle a los violadores por una ley absolutamente infame. Es el gobierno que, haciendo bandera de la violencia contra la mujer, ha puesto a las mujeres en riesgo comprando una porquería. Es el gobierno que está importando ilegales permanentemente. Es el gobierno que ha visto con su acción política y sus políticas migratorias que casi se triplican las tasas de violación en España desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Yo creo que las mujeres españolas están en peligro con Pedro Sánchez más allá de la propaganda del gobierno. Yo creo que cada vez hay más niñas en riesgos muy serios en España, en riesgo de matrimonios forzosos, en riesgo de ablación y en riesgo de ser encerradas bajo una cárcel de tela. Vemos que cada vez hay más casos de estos en nuestra sociedad y yo creo que es hora de denunciar lo que está haciendo este gobierno, de poner pie en pared y de defender a las mujeres de verdad. Sin embargo, a ustedes se les acusa de machistas, de no defender adecuadamente a las mujeres. Bueno, a nosotros nos acusa de todo, ¿no? De muchas medidas que algunas son muy justas. Hasta de la muerte de Manolete nos pueden acusar, pero lo cierto es que nosotros no gobernamos. Lo cierto es que nosotros hemos hecho las propuestas más contundentes para defender a la mujer de los violadores importados y de los violadores no importados, pidiendo cadena perpetua para esos delitos. Creo que ningún partido como Vox es tan duro con ese tipo de crímenes que afectan a la mujer y sin embargo padecemos la propaganda del gobierno y de muchos medios de comunicación que dicen lo contrario. No nos preocupa, nosotros en Vox estamos rodeados de mujeres, de compañeras y nuestras familias. ¿Son ustedes de ultraderecha? ¿Cómo se autodenominan? Porque la derecha sería el PP, ustedes están más a la derecha de la derecha. A nosotros no nos importan nada las etiquetas, no perdemos tiempo ni en ponérnoslas
ni en quitárnoslas, ni en defendernos de acusaciones cuando tenemos que defender a los españoles, porque los españoles están en una situación gravísima, lo decía antes, los españoles son cada vez más pobres, tenemos menos poder adquisitivo que en las últimas décadas, cada vez más dificultades para acceder a la vivienda, encabezamos el paro en España. ¿Por qué? Por políticas migratorias, por políticas verdes que arruinan al campo y a la industria y por políticas fiscales, todas ellas compartidas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Pero España necesita... Entonces, ¿cómo me tienen que definir? Que nos definan como quieran, a nosotros no nos importa. España necesita inmigrantes, ¿no? La natalidad en España, dentro de nada, había unos datos que va a ser, por cada pensionista va a haber 1.3 trabajadores. Quiero decir... los españoles no tienen niños y la inmigración es no solo necesaria, sino también muy útil. ¿Eso es compatible con cerrar fronteras? Bueno, yo creo que en la pregunta has dado la respuesta. España lo que necesita es natalidad. España lo que necesita son niños. Ya, pero España no necesita... No se soluciona de un día para otro. Pero España no necesita más inmigrantes. Desde que yo estoy denunciando esta situación han llegado a España 3 millones de personas. Y hay muchísimos españoles en paro y muchísimos inmigrantes legales en paro. Claro, alguno dirá, es que hay trabajos que no aceptan los españoles. Bueno, pues la tasa de paro entre los españoles es del 10%. La tasa de paro entre los extranjeros legales en España es del 15%. Y la tasa de paro entre los africanos legales en España es del 25%. Con lo cual estamos ante una falacia. Nosotros lo que tenemos que hacer es apostar por nuestra sociedad. Y no es que no hagan falta más inmigrantes, es que hacen falta menos de los que están. Hay que expulsar a todos los ilegales, no admitiendo ningún tipo de regularización. Bueno, esto es un poco lo que el trumpismo, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Vox. Porque también incluso se está expulsando a trabajadores que tienen trabajo y que están legalmente buscando su Bueno, yo soy muy contundente y no voy a eludir ninguna respuesta, pero he dicho que hay que expulsar a todos los ilegales y también a los legales que cometan delitos, a los legales que quieran imponer religiones extremistas y a los legales que estén viviendo del esfuerzo de los demás. ¿Le molesta especialmente la inmigración de musulmanes o países árabes o África, más que la de latinoamericana? Pregunto porque... No es que nos moleste, a nosotros nos preocupa la delincuencia. Nos da igual que sean bandas latinas, que las hay y que deben ser todos expulsados a sus países, o que sean organizaciones fundamentalistas. Lo que nos preocupa es que las mujeres no tengan libertad. Lo que nos preocupa es que se propague un modo de entender la religión que es de carácter ideológico y que menosprecia a la mujer y que la encierra en una cárcel de tela. Yo no quiero eso para mi país, no quiero eso para mis hijas, no quiero eso para mis nietas y mi compromiso político es claro y además creo que coincide con el de la mayoría de los españoles, voten lo que voten. De cualquier manera, luego todo está... Puede haber mucha gente que esté de acuerdo con ustedes, pero claro, hay un problema. O sea, ¿qué hacemos si llegan unos inmigrantes que vienen de países con guerra o son menores? Pues ¿cómo los va a devolver si no sabe de dónde vienen, no sabe de dónde son, no tienen pasaporte, no se les puede devolver a ningún sitio? Bueno, estaría bien que entrevisten a policía sobre esto porque saben mucho de cuáles son las trampas que se hacen para que esto no ocurra y cuáles son las deficiencias de nuestra propia ley que se hacen las trampas. Pero muchas veces no son los países de origen los que ponen los problemas, es nuestra propia legislación que impide que eso se produzca. Por otro lado, no es verdad que vengan personas procedentes de países en guerra, porque veríamos un exilio masivo de mujeres y de niños, y lo que vemos es que vienen varones en edad militar y de países que no están en guerra, porque Marruecos y Argelia no están en guerra, y es de donde procede la mayor parte de la inmigración ilegal que llega a España, y los españoles lo saben, no están en guerra aquí, pero vienen aquí, se les suelta por las calles, entran en centros donde son mantenidos con el dinero de los españoles y traen la guerra a las calles de España, y nosotros eso no lo vamos a permitir. ¿Cree que Sánchez ha encontrado con el asunto palestino su no a la guerra? Yo creo que Sánchez está en una huida hacia adelante y demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Insisto en lo que decía al principio. Creo que Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza como escudos humanos para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del presidente, a su hermano, a su esposa, a su entorno,
hay una vuelta de tuerca más de Sánchez en la posición de España en relación a Gaza. Y además colocándonos en una situación extraordinariamente delicada, al lado de los más extremistas, y creo que comprometiendo la seguridad y la economía de España, enfrentándonos tanto a Israel como a Estados Unidos. Porque hay una cosa clara, esta guerra tiene que terminar, pero para que termine hay una exigencia muy sencilla, y es saber por qué empezó. Y empezó por un ataque terrorista de carácter demoníaco, que prefiero no relatar aquí, pero los que hemos visto los vídeos de ese ataque terrorista sin ningún tipo de límite, sabemos de lo que estamos hablando, contra mujeres, contra niños, delante de sus padres, algo verdaderamente horroroso que no cabe en nuestras cabezas, y con el secuestro masivo de personas que permanecen en poder de Hamás. Para que esta guerra termine tenía que haber un clamor internacional para que los rehenes sean inmediatamente liberados, pero no hay un clamor para eso. Lo que parece que algunos es que quieren es dar un premio a Hamás, y tampoco hay un clamor para los genocidios que se están produciendo de verdad en África, en el Congo, en Siria, contra los cristianos. De eso parece que no habla nadie, ni algunos obispos que están más preocupados por sus amigos islamistas en España. Y en Nigeria hay una persecución contra los cristianos tremenda. Y bien, amigos, tras desgranar esta entrevista de Santiago Abascal en Telecinco, creo que es imprescindible que nos detengamos un momento a procesar la advertencia final. Cuando el líder del tercer partido de España mira a cámara en una cadena generalista y dice textualmente: «Tenemos que estar preparados para lo peor», no está lanzando una frase al aire por capricho. Está haciendo un diagnóstico de situación de una gravedad extrema. Fijaos en el contexto. Abascal ha ido a lo que muchos consideran territorio hostil, un plató de televisión donde habitualmente el relato oficial del gobierno es el que impera, y ha soltado una bomba de realidad. Lo peor no se refiere a una simple derrota electoral o a una crisis económica más. Se refiere al desmantelamiento del Estado de Derecho, a la inseguridad de nuestras calles y a la ruptura de la convivencia que estamos viendo día a día. Lo que Abascal está pidiendo es una movilización civil y mental. Nos está diciendo que los tiempos de la política tranquila se han acabado, porque enfrente no tenemos a un gobierno convencional, sino a una maquinaria de poder dispuesta a todo para mantenerse en la Moncloa, incluso si eso significa pactar con quienes quieren destruir la nación o amnistiar a delincuentes. Es muy significativo que haya elegido este momento y este lugar para lanzar ese aviso. Mientras otros políticos intentan blanquear la situación o nos dicen que no pasará nada, Abascal elige la verdad dolorosa. Nos advierte de que vienen curvas, de que el asalto a las instituciones va a ir a más y de que la presión fiscal y social sobre los españoles de a pie va a aumentar. Pero ojo, este mensaje no es para que tengamos miedo. Es para que estemos alerta. Estar preparados significa no dejarse engañar por las cortinas de humo, significa estar informados, significa no callarse en las cenas familiares ni en el trabajo cuando intenten vendernos la moto del progreso. Significa organizar la resistencia cívica y democrática. Y aquí es donde este vídeo y este canal cobran sentido. Porque si nos fiamos solo de lo que nos cuentan los telediarios convencionales, cuando llegue lo peor, nos pillará desprevenidos. Por eso analizamos estas entrevistas, para leer entre líneas lo que otros ocultan. Ahora quiero trasladaros la pregunta a vosotros, porque vuestra percepción es lo más importante. ¿Coincidís con Santiago Abascal? ¿Creéis que realmente debemos prepararnos para un escenario mucho peor en España, o pensáis que es una exageración política? ¿Qué es lo peor para vosotros? ¿La economía, la inseguridad o la ruptura de España? Por favor, dejadme vuestra opinión sincera en los comentarios. Quiero que se genere un debate respetuoso pero real ahí abajo, porque es el termómetro de lo que piensa la calle. Si valoráis que traigamos este tipo de análisis y que le demos voz a lo que se silencia en otros sitios, demostradlo con un buen like. Es un gesto pequeño para vosotros, pero gigante para nosotros, porque le dice a YouTube que este contenido importa. Y por supuesto, si no queréis que os pillen desprevenidos, si queréis estar preparados, con la mejor información, suscribiros al canal ahora mismo y activad la campanita de notificaciones. No dejéis que el algoritmo decida por vosotros. Uníos a esta comunidad de gente libre. Gracias por acompañarme en este análisis, gracias por estar despiertos y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta pronto y mucho ánimo a todos.